quiero que veamos la siguiente nota porque estuvieron 50 años impunes en este país. Era un estado dentro de otro estado, me refiero a Colonia Dignidad, y hoy día cayó el quinto jerarca. Mira. Durante la jornada del pasado martes, 4 ex jerarcas de Colonia Dignidad se entregaron a la justicia. Esto luego de que el juzgado de letras de Parral tomara la decisión de notificar a 19 condenados considerados como cómplices en las violaciones y abusos sexuales hacia menores, delitos cometidos por el fallecido jerarca Paul Schaeffer al interior de Villa Baviera, ubicada en la séptima región. Quienes ya cumplen condenas en la cárcel de Cauquenes. Además, en horas de la noche de ese mismo día se procedió a la detención de un quinto imputado, Pierre Silva. El fallo condenó a 6 ex jerarcas. Ahí estábamos, bueno, tuvimos un problema de audio. ¿Qué les parece esa situación? Max, te quiero escuchar a ti primero. De Colonia Dignidad, tantos años de impunidad. Tú sabes que El Mostrador publica una columna, el año 2005 publica una columna en El Mostrador contando la historia. Hay un dato que pasa súper desapercibido, que es que la primera denuncia sobre abusos sexuales de un colono que logra escapar es del año 66, pleno gobierno de Eduardo Frei Montalva. Es decir, estos señores que construyeron un estado, un verdadero campo de concentración, sí, claro, al interior de nuestro país, pasaron, comillas, colados, la mitad del gobierno de Frei, el gobierno del presidente Allende, el gobierno militar, y mucho tiempo después de la concertación hasta que se le casó la personalidad jurídica recién en el 91. Entonces, de hecho, es más, tú sabías que en el año 66 el Congreso Nacional instó una comisión investigadora presidida por el entonces diputado Patricio Aylwin, que no logró nada. El intendente que recibió las denuncias fue destituido por la Cámara de Diputados en los años 60. Entonces, yo te quiero decir que yo creo que hay muchas cosas que todavía no se saben bien respecto al tema de Colonia Dignidad. Me parece que es impresentable. O sea, lo que yo estuve estudiando para poder venir al programa, los testimonios de muchas personas que están ahí solo se comparan con lo que han vivido o las colectivizaciones comunistas soviéticas en los lugares nazis, o ahora que hace poquito se están descubriendo, lo vi en internet, campos de concentración en Corea del Norte. Y eso me parece que en todo tiempo y lugar debe ser condenado. Max, mira, todas esas dudas que tienes te las va a responder porque tenemos en un móvil en directo a Hernán Fernández, el abogado de las víctimas de Colonia Dignidad. ¿Cómo está, don Hernán? Buenas noches, qué gusto tenerlo ahora en un móvil en vivo y en directo, porque ayer conversamos de manera telefónica sobre lo que dice Max. ¿Qué piensa? ¿Qué opina? Buenas noches, Gonzalo. Estás plenamente de acuerdo que es una vergüenza para nuestro país, una gran deuda actual con las víctimas que vivieron allí y fueron sometidas a tortura, a electroshock, a trabajo forzado, y los niños vieron quebrada su inocencia con estos crímenes atroces cometidos en un contexto de una organización criminal a la que el Estado alimentó, le dio subvenciones, lo exoneró de impuestos. Y esto pasó en democracia, en dictadura y nuevamente en democracia. Y lo imperdonable es que hasta el día de hoy las autoridades estén mirando en otra dirección y no en la dirección en que están las víctimas esperando una respuesta humanitaria. Es inconcebible que el Estado movilice recursos para rescatar, por ejemplo, turistas que tienen un problema por el clima, y aquí no ha sido el clima, no ha sido una catástrofe natural, es el desastre humanitario más grande y no resuelto del Estado chileno, con una parte que le corresponde también al Estado alemán, que nada hizo por perseguir a ese criminal que se trajo consigo a 200 personas y las instaló en este campo de concentración lleno de alambradas, de circuitos electrónicos, detectores infrarrojos. Todo lo que se ha dicho de Colonia Dignidad es verdad y la sentencia de la Corte Suprema ratifica esa verdad. Don Hernán, es cierto que habían cerca de 15 senadores en un momento que apoyaban Colonia Dignidad. ¿Colonia Dignidad contaba con una red de protección muy fuerte en el interior de núcleos políticos? Sin duda, y más que eso. Fueron 15 los senadores que el año 1997 cuestionaron a la Policía de Investigaciones por ingresar a Villa Baviera a buscar a este criminal que mantenía además oculta a las víctimas, apoyado por toda esta organización de jerarcas que hoy día han ido a la cárcel merecida y justamente. ¿Cómo podemos estar en un país en que los senadores de la República, en lugar de preocuparse de las víctimas, de esta vergüenza nacional que ha sido Colonia Dignidad, lo que hacen es apoyar a los victimarios, a los criminales, y cuestionar a la policía que no puede aplicar la ley en
el país. Es un tema de soberanía, un tema de dignidad nacional. Perdóname que lo interrumpa, pero ¿me puede nombrar un par de senadores, por lo menos de esos 15 o algunos que ustedes... De los que recuerdo, en Larraín, la senadora Olga Feliú, el senador en ese entonces designado Bruno Siber, Cantuarias, de los que recuerdo, pero es una lista de 15 senadores que apoyaron a la Organización de Colonia y Dignidad y cuestionaron a la Policía de Investigación, es decir, para impedir que la ley chilena se aplique para recordar a las víctimas. Yo le pregunto a esos senadores, ¿qué dicen hoy? ¿Qué han dicho durante todos estos 16 años de juicio en que las víctimas sufrieron persecución y hostigamiento y en que nada se ha hecho para reparar el daño causado? Oye, don Hernán, Javier, le quiero hacer una pregunta. No quiero hacer ninguna pregunta, solamente quiero confirmar algo que ha dicho el abogado. Efectivamente hubo una especie de red de protección del Parlamento, de sectores de derecha del Parlamento en primer lugar, y yo creo que hay una hipótesis que esta sí es más plausible. La Colonia de Dignidad aparece mencionada en el informe Rettig como un lugar de tortura, y probablemente lo que estaban tratando de proteger esos parlamentarios de la derecha de los primeros años de la transición es la intervención de las policías y por lo tanto de una investigación respecto de eso como un centro de tortura. No solamente entonces como un lugar donde se abusaban menores, sino que un lugar que aparece mencionado reiteradas veces en el informe Rettig, lo cual es doblemente grave. Pero si el informe Rettig es del 91, esto es del 97, todo el mundo sabía lo que pasaba en Colonia Dignidad. ¿Qué te parece Jaime Belolio, prosecretario de la UDI? Mira, lo primero que quiero decirte es que yo creo que en Chile nunca más puede darse que haya situaciones donde no se cumpla el Estado de Derecho. Ya sea en Villa Baviera, que fue durante muchos años, ya sea porque en las calles se pierde el control, ya sea porque hay algunos lugares donde las policías no pueden ingresar por los narcotraficantes, etcétera. Es decir, en aquellos lugares donde las personas se sienten desprotegidas y pasan a ser víctimas de personas que abusan de ello. En este caso hubo abusos sexuales que son atroces. ¿Cuántos niños no sabemos? ¿Cuántos jóvenes que estuvieron ahí obviamente van a seguir con las secuelas por los crímenes que ellos cometieron? Yo creo que está bien que se descubra la verdad, que actúe la justicia. Y en esto obviamente yo soy más partidario de la justicia que de la venganza. Y eso implica que nosotros no me parece razonable que empecemos a elucubrar distintas acciones que podrían haber ocurrido 20 o 30 años atrás, sino que más bien que hoy día ellos se presenten a la justicia y que paguen por lo que hicieron. Bueno, abogado, quiero agradecer el móvil que tuvo hoy día con nosotros. ¿Qué viene a continuación, abogado? ¿Qué es lo que debiera pasar en el caso? Lo que estamos pidiendo, lo que estamos esperando, que exista atención hacia las víctimas, que este Estado, que hace alarde de su bienestar económico, se preocupe de víctimas que han sido el resultado de la omisión y de la acción de autoridades que durante 50 años no cumplieron con su deber, que lo cumplan ahora. Bueno, abogado, le agradezco este móvil que tuvo con nosotros, al abogado Hernán Fernández, víctimas de Colonia Dignidad. En Twitter lo están felicitando mucho, lo encuentran una superestrella, un superhéroe, porque la verdad es que nadie había hecho nada y al final alguien le puso el cascabel al gato. Así que muchas gracias, abogado, que esté muy bien. Buenas noches. Gonzalo. Y algo que dijo Jaime, que ojo, que si la declaración del año 97, yo no sé lo que dice esa declaración, pero el informe Rettig es del 91, y el informe Rettig, que está en internet, todo lo que dice respecto a Colonia Dignidad, de hecho hasta el informe Rettig es muy prudente. O sea, yo quiero ser súper claro en yo condenar todo lo que pasó en Colonia Dignidad desde el año 66 hasta la fecha, pero el informe Rettig también es sumamente prudente. O sea, todo lo que hay detrás hay muy poco escrito. De hecho, según el informe Rettig, el extracto que yo consulté es que solamente hay una persona de apellido Vallejo que se constató que desapareció en Colonia Dignidad. Entonces, todo lo que pasa, todo lo que hay detrás de esto es siniestro y ojalá que nunca vuelva a pasar ni aquí, ni en la casa de Luxinger, ni en ninguna parte. Hay dos situaciones en Chile que dejan mucho que desear y que, como decía Jaime, ojalá nunca se vuelvan a repetir. Yo creo que ahí estamos hablando de dos situaciones en las que la derecha se ve directamente involucrada, la derecha chilena. Una tiene que ver con la dictadura militar y otra tiene que ver con esta situación de Villa Baviera. O sea, la red de protección es real y en eso hay procesos de investigación al respecto, hay senadores que se vieron involucrados y hasta hace no muy poco tiempo atrás, incluso antes de que muriera Paul Schaeffer, habían defensores de
de la derecha, personeros que de alguna u otra manera nosotros hoy día reconocemos, que están ahí, que están siempre en la luz pública, defendiendo a Colonia Dignidad y lo que ahí ocurría. Ahí hubo violaciones de derechos humanos y eso está claro. Sistemática, exacto, ahí se violaron niños, ahí hubo maltrato, hubo violaciones de derechos humanos vinculadas con la dictadura. Entonces, yo creo que en este momento, cuando se empieza a hacer justicia, la investigación también tiene que ser completa y ir en esa dirección. Yo creo que aquí todos los responsables, incluso los cómplices de aquel proceso, deben ser juzgados por la justicia, pero también por una justicia social. Bueno, muchachos, Max, tengo que, muy breve, tengo que seguir avanzando, tengo mi invitado que me está esperando ahí. Simplemente decir que ninguna de las personas jerarcas que están acá son todos por abuso sexual, y eso es muy importante para que todo este politizador de la izquierda, que es confusivo, que es muy entretenido, hay que ser riguroso. Están todos por abuso sexual y ninguno vinculado a los temas de derechos humanos. Eso está claro en el informe REC desde el 91, entonces para que no empecemos a seguir donde la historia está clara. Bueno, le agradezco a Max Paez su presencia hoy día de la noche. Jaime, Carol, muchas gracias. El panel sin lucro.